Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Pues podemos juntos glorificar al Señor Jesús porque no solo sabemos de Él, sino que le conocemos y sabemos de su gracia, bondad y amor en nuestras vidas. Y también hemos podido experimentar su salvación y el poder que Él nos da. Pues bendiciones, hermanos. Mi poder te
buenas tardes, hermanos. Mandaros un saludo. Ya sabéis que estamos fuera estos días. Nos fuimos el domingo pasado y estamos esta semana en Albacete con la familia. O sea que un saludo también de la familia aquí en Albacete. En esta tarde vamos a considerar la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, y el texto que vamos a comentar es los versículos del 1 al 10. Antes de adentrarnos en la lectura del pasaje, vamos a tener, si os parece, una oración encomendando al Señor este tiempo juntos. Que Él nos bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias por este gran privilegio que tenemos de disponer de tu palabra, de poderla compartir, Señor, entre nosotros, con el propósito de conocerte mejor y que tú sigas trabajando y edificando nuestras vidas, Señor. Gracias por cada hermano en el lugar donde se encuentra, en las necesidades que tú conoces, y que, Señor, este tiempo juntos nos ayude a cada uno, no solamente a conocerte, sino a honrarte más con nuestras vidas, Padre. Nos encomendamos a tu dirección y a tu gracia en tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues la lectura que tenemos para esta tarde, como he mencionado antes, es Juan 17, 1 al 10, y es lo que algunos presentan o consideran como la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo. Es una oración intercesora de Cristo. Y vamos a leer el texto. Y dice así la palabra del Señor. En Juan 17, si ya tenéis vuestras Biblias, del 1 al 10. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos les recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, hermanos. En esta tarde vamos a compartir. Para ponernos en contexto, han celebrado la Pascua, y el contexto viene desde el capítulo 13 de Juan, y estamos en las últimas horas que nuestro Señor Jesucristo pasa con sus discípulos antes de ser entregado por la traición de Judas. Y como he mencionado al principio, nos encontramos ante dos enfoques, o no lo he mencionado, pero lo digo ahora, nos encontramos ante dos enfoques en la oración que Jesucristo hace al Padre. Uno, en la oración encontramos que ese enfoque es hacia sí mismo, y el segundo enfoque es hacia sus discípulos. Comenzamos con el primero de ellos, Jesús orando por sí mismo. Con estos versículos comienza uno de los capítulos, hermanos, más admirables de la Biblia. Un capítulo que contiene la larga oración que nuestro Señor Jesucristo dirige a su Padre Celestial. Es admirable porque presenta un ejemplo de la comunión entre el Hijo y el Padre, cuando el Hijo estuvo en la tierra, y de la intercesión que el Hijo hace continuamente por nosotros. Esto nos enseña
¿Qué es lo que los creyentes hemos de pedir en la oración? A los miembros de la Iglesia Universal nos incumbe implorar para sí lo que Jesucristo ha pedido para ellos. Es decir, la manera en que el Señor Jesucristo tiene de orar al Padre nos afecta porque nos enseña a los creyentes qué es lo que debemos pedir en oración. Hay un comentario de un antiguo teólogo que dijo que el más célebre sermón que jamás se haya predicado fue seguido por la mejor oración que jamás se ha hecho en referencia a este pasaje. Y el pasaje empieza con las palabras: estas cosas habló Jesús, haciendo referencia a todo lo que el Señor había venido enseñando desde el capítulo 13 y de lo que se nos ha venido compartiendo por los hermanos anteriormente. La semana pasada fue nuestro hermano Carmelo. Nada sabemos de cierto acerca del lugar en que fue expresada la oración contenida en este capítulo. Algunos piensan que fue en el aposento alto donde cenó con sus discípulos, pero esto tal vez no concuerda con aquellas palabras que Jesús dirigió a sus discípulos cuando dijo: levantaos, vamos de aquí, en Juan 14:31. Parece ser más probable que se encontrasen en algún paraje más sosegado o más tranquilo fuera de los muros de la ciudad antes de que atravesasen el torrente Cedrón para ir a Gesemaní. Esto lo encontramos en Juan capítulo 18, versículo 1. Lo que encontramos es una oración distinta de la que pronunció más adelante, luego cuando el Señor llegó a Getsemaní. No hay duda de que las personas presentes eran 11 de los discípulos. Al leer se percibe que nuestro Señor Jesucristo oró por sí mismo y por todos sus discípulos, tanto por los que lo eran entonces como por los que lo serían después. Es decir, tanto por los que creyeron entonces como por los que creemos a lo largo de la historia. Versículo 1 comienza diciendo: levantando los ojos al cielo, nos dice Juan. El Señor levantó los ojos al cielo porque era una forma y una posición común de orar. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla de la hora una vez que pasamos de ese levantar los ojos al cielo? Dice: Padre, la hora ha llegado. La hora se menciona en varios pasajes de este Evangelio. En el capítulo 2, versículo 4, Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Capítulo 7, versículo 6, entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 30 de ese mismo capítulo dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Aquí se emplea el término tiempo como sinónimo de hora. Capítulo 12, 23, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús es consciente de que hay un tiempo determinado en el plan eterno para su muerte, resurrección, ascensión y coronación. En Mateo 20, 19 dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Por qué dice Jesús: glorifica a tu Hijo? Ahí en el versículo 1. Entendemos que es para que el Padre reciba la gloria a través de él, como dice el versículo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo iba a ser glorificado Cristo? Al manifestar sus atributos, su poder sobre la muerte y sobre Satanás, su amor hacia los pecadores, entre otros. ¿Qué le ha dado el Padre al Hijo? Autoridad sobre toda carne, como encontramos en Apocalipsis 5:9, donde dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
En Mateo 11:27 encontramos: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A nosotros los creyentes y los que han de creer. Juan 17:6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y como más adelante se verá en Juan 17:11, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Cada creyente es un regalo de amor que Dios da a su Hijo. ¿Y qué nos da el Hijo a nosotros? Nos dice en el versículo 2, vida eterna. ¿Y podremos conseguirla nosotros por nosotros mismos, mediante nuestros propios esfuerzos y obras? De sobra sabemos que no, es un don gratuito. Lo único que puede hacer el pecador es recibirla por la fe. ¿Cómo obtenemos esa vida eterna que dice en el versículo 3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la vida eterna se tiene conociendo a Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo, como dice Juan en el primer capítulo, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en el capítulo 14, versículo 6, se nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que podemos conocer al Padre y a Jesucristo de una forma auténtica y verdadera. Y esto no es solo un conocimiento intelectual, sino que implica algo más. Y para esto tenemos que quitar la barrera que nos separa de Él, el pecado. Y esto es un proceso de arrepentimiento y creencia que consiste en saber y creer que solo la muerte de Cristo nos limpia de pecado, y aceptando que el Señor Jesús sea el Señor de nuestra vida. Y llegaremos a un conocimiento experimental de Dios a través de la palabra, la oración y comunión íntima con su persona. En el versículo 4 encontramos la siguiente expresión: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo ha sido glorificado Cristo en la tierra al Padre? De dos maneras. Una, haciendo su voluntad, como vemos en Juan 4:34, donde dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aunque aún no había sufrido la muerte de la cruz, está seguro de que va a hacerlo. Esto es admirable, hermanos. ¿Qué le pide Cristo al Padre en el versículo 5? Que le dé otra vez aquella gloria que dejó a un lado cuando vino a la tierra a morir. Estamos acostumbrados a recordar Filipenses, ¿verdad? Capítulo 2, versículos 7 al 12 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y pide la vuelta a su presencia. El Señor Jesucristo está pidiéndole a Dios volver a aquel lugar. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, deseoso de volver al Padre en esta posición de gloria. En segundo lugar, Cristo ora por sus discípulos, versículo 6. ¿Qué nos ha manifestado el Hijo acerca del Padre? Su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Éxodo 3, 13, 14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Cristo nos revela al Padre, sus atributos, su carácter, su naturaleza, y que Dios es para nosotros lo que necesitamos. A los hambrientos, yo soy el pan de vida. A los perdidos, yo soy el camino. A los ciegos, yo soy la luz del mundo. Esto nos lleva o me lleva a hacernos a nivel personal una pregunta personal acerca de nosotros mismos. ¿Qué es Dios para mí? ¿A quiénes ha dado a conocer su nombre? A los hombres que del mundo me diste. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Padre, en el versículo 24 de ese mismo capítulo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Solo aquellos que en el plan eterno el Padre había dado al Hijo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los que son del Señor? Guardar su palabra, obedecerla por amor a Él. Versículos 7 y 8. Que habían conocido y creído sus discípulos, que lo que Cristo hacía y decía provenía del Padre, y que había sido enviado y comisionado por el Padre. Versículo 9. ¿Por quiénes ruega Jesús aquí? Por sus discípulos, los elegidos. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 10, hermanos, del texto que estamos considerando. El Padre y el Hijo son uno en esencia, y por eso lo que pertenece a uno también pertenece al otro. Juan 10:30 nos dice el Señor: yo y el Padre uno somos. ¿Por qué Cristo es glorificado en sus discípulos? Jesús recibe gloria por la salvación de sus discípulos, por la gratitud de aquellos que han sido rescatados de las tinieblas a la luz y que reflejan en sus vidas
el carácter de Cristo. Jesús habla aquí como si el Calvario ya hubiera pasado. Está aquí la exposición de estos textos, hermanos, que por lo menos pienso a cada uno de nosotros, nos habla al corazón. Pensar en esos momentos que el Señor Jesucristo estaba intercediendo por ti y por mí. Estamos incluidos en esa oración y es motivo de gratitud. Pues que el Señor nos bendiga a cada uno allí donde estamos. Un fuerte abrazo. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas puros en su luz nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final.